Dale, sale. No, nada, que estaba preguntando, que hablando de que sea posible o no comprarse una casa en estos tiempos. Aunque no veas anime, ¿tú crees que sea posible acaso? No, Para la persona promedio, no. O sea, es una Bueno, realidad. La te persona dije. promedio hoy en día que está viviendo en países occidentales simplemente no tiene la posibilidad de ahorrar suficiente para poner un depósito. Entonces, ¿qué ocurre? El gobierno les dice, bueno, te vamos a dar la posibilidad de obtener una hipoteca con 0% de depósito. Eso no es una hipoteca, eso es el querer Una deuda de por joderle la vida. vida a esta persona. Porque Exacto. nuevamente, les explico, hay personas que no entienden por qué estoy en contra de los cero depósitos o de los depósitos muy bajos, de 2-3%, ¿ok? Algunos países que lo permiten, ¿ok? La razón es muy simple. Vamos a asumir que tú vives en un país que tiene una duración promedio de una hipoteca de 5 años, como es el caso acá en Inglaterra. La hipoteca promedio dura 5 años. Después de 5 años tú tienes que refinanciar. Y tú tienes que refinanciar acorde a lo que sean las características del mercado dentro de ese momento. Pudiesen ser mejor o peor de lo que eran 5 años atrás. Ahora, Sí, claro. ahora, si resultase ser que tú compras una casa, digamos de $300,000, y tú pones un depósito de 1%, en otras palabras, pones $3,000 de depósito, y tú estás pagando un interés, digamos un interés actual, que sería 5.6, digamos 6%. Vamos a sacar la cuenta rapidito, vamos a sacar la cuenta para no estar hablando pura paja, ¿ok? Entonces, miren, ok, aquí tenemos esta calculadora de hipotecas. De juguete. Ya va. Tenemos esta calculadora de hipoteca. ¿Dónde Pero está? dime la cifra, Coiba, que yo soy buenísimo, yo soy rapidísimo sacando números. No, yo quiero poderlo mostrar. Ok, entonces miren. Miren, Decí eso como si fuese tu miren. trabajo. Entonces, vamos a decir, ¿quieres No, es pagar? que yo soy bueno dando números, el problema es que me equivoco. Ok, mira, entonces, mire, vale. Entonces, ajá, tipo de hipoteca, vamos a ponerlo en español, a ver si se puede, para que la gente pueda leer. Ok. Tipo de hipoteca, que estés pagando tanto capital con interés, esto es lo correcto. La única razón por la que una persona, una vez más, esto no es consejo financiero, yo no soy asesor financiero ni mucho menos, pero la única razón por la que yo creo una persona optaría por una hipoteca de solo interés, donde tú nunca pagas el capital, solamente pagas el interés de la casa, es si es una propiedad de alquiler. En tal caso, tú puedes optar por esto porque quieres reducir tus gastos mensuales, porque sabes que esta propiedad es básicamente un negocio para ti y que con el pasar del tiempo tú vas a estar generando una plusvalía de la ganancia de la diferencia entre el repago de la hipoteca y lo que tú estás cobrando en alquiler. ¿Ok? De no ser ese el caso, si es la casa en la que tú vas a vivir, no tiene ningún sentido pagar solo interés. No solo cuesta muchísimo más, sino que, o sea, si estás reduciendo tus gastos mensuales de hipoteca, pero nunca vas a pagar la casa. O sea, puedes pasar 30 años pagando y pagando y pagando y pagando y no has tocado siquiera el capital. Puro interés. Entonces, pagas ambas Coño, cosas. Vamos, ya va, que si no la gente se confunde. Precio 300,000 libras. Pones 3,000 libras de depósito. Una plaza de hipoteca, digamos, 30 años. 30 años, ¿ok? Y una tasa de interés de, digamos, 6%. Bueno, vamos a ser optimistas. Vamos a decir 5% para Estados Unidos, por ejemplo. Ok, entonces, esto es lo que te costaría al finalizar la hipoteca. Terminaría, aquí está, disculpen, en 573,000. Entonces pagaste casi el doble, obviamente. Una tasa de interés de 5% anual a 30 años, pues esto es lo que te cuesta. Ahora, resulta que si tú, ya va, ¿por qué les estoy mostrando esto? Y por lo Porque complicado que ya es va, una ¿por qué les persona estoy tener una mostrando casa esto? propia haciendo promedio. Se me olvidó por completo, ¿por qué se los estoy mostrando? Por la dificultad que Ah, tiene no, una no, no, persona no, 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 promedio no, de no, no, tener no. una casa Ok, ya propia. entendí. Ok, entonces mira, aquí pueden ver, miren, tú pagas 1.600 libras al mes, ¿ok? Entonces 1.600 por 12 es 19,000, vamos a decir 20,000 libras anuales pagas en hipoteca, ¿ok? Por esta propiedad de 300,000 con depósito de 3,000 a 30 años y 5% de interés. Cada año pagas 20,000 en hipoteca, sin embargo, quiero que vean esto. Esta es la cantidad de deuda que tú todavía tienes en la hipoteca después del primer año, segundo año, tercer año, cuarto año. Entonces, nuevamente, pagando 20,000 libras anuales, en 4 años tú habrías pagado pues 80,000 libras. Sin embargo, 80,000. tú solo le has quitado 22,000 libras a la hipoteca, lo cual quiere decir
que tú has pagado 58.000 libras en interés y 22.000 libras en capital. ¿Por qué? Pues obviamente porque los primeros años, cuando la deuda es el monto más grande, pues la mayor parte de ese repago de hipoteca mensual va a ser interés, no va a ser capital. No estás agregando equidad. Entonces, vamos a asumir esto. Vamos a asumir que tú tienes que refinanciar después de 5 años. Después de 5 años, tú has pagado 28.000 libras de la propiedad y has en efecto gastado 100.000 libras en hipoteca. Entonces, 78.000 fueron interés, 72.000 fueron interés, 28.000 fueron en repago capital. Tú llegas al quinto año, debes 272.000 libras de esta propiedad y tienes que refinanciar. Ahora, ¿qué ocurre si al momento en el que tú vas a refinanciar, resulta que el mercado de bienes raíces se ha dado un resbalón, y no un resbalón así gigantesco, enorme, un colapso económico? Vamos a tan solo decir un resbalón en el que la propiedad ha perdido 15% de su valor, ¿ok? Inclusive 10% de su valor, ¿ok? Si tú perdiste 10% del valor de la propiedad y tienes que rehipotecar ahora con una valoración de 270.000 libras, eso significa que cuando tú llegas a este quinto año y te toca rehipotecar, tú necesitarás, para poder rehipotecar la propiedad, necesitarás pagar el balance de la equidad negativa que tienes, que sería 2.700 libras. Porque ahora la casa vale 270.000 libras, eso es lo que ha determinado el banco que vale esta casa, y resulta que tú debes 272. Y para poder rehipotecar necesitas primero pagar la totalidad de la deuda que tienes, ¿ok? Entonces, si una persona llega hasta ese momento y no tiene el dinero para poder pagar la diferencia, y eso fue una diferencia de solo 10%, el mercado de bienes raíces se puede caer 20% y en tal caso, imagínate, tú debes más de 30.000 libras. Entonces, para tú poder quedarte con tu casa, en la cual tú has pagado 100.000 libras en los últimos 5 años, necesitarías pagar 32.000 libras para poder quedarte con esa casa. Porque si no, la tienes que vender. Y la tienes que vender teniendo equidad negativa, que nuevamente significaría que después de vender la casa, de igual forma vas a tener una deuda con el banco. Le vas a deber al banco por esa casa, inclusive después de haberla vendido, porque el precio de la venta no fue suficiente para cubrir la hipoteca, para cubrir lo que tú debías. Entonces, el meter a una persona en una hipoteca cuando solo han puesto un depósito de 2, 3, 4%, es exponerlos a quedar en esta posición. Que si el mercado se fuese a resbalar, ellos van a perder la casa y ellos van a perder el dinero que hayan pagado y ellos van a también deberle al banco. Por eso es que yo digo, si van a comprarse una casa y no tienen por lo menos 20% de depósito, eso a mi parecer significa que ustedes no pueden costear esa casa, ¿ok? Ahora, hay excepciones como para todo en la vida. Si es una casa que tiene, vamos a ponerles un ejemplo. Digamos que ustedes pudiesen comprar una casa que costase el doble con sus ingresos, pero ustedes deciden que van a ser más moderados y van a comprar una casa más barata. En lugar de gastar $500,000, van a gastar 250.000 y van a poner un depósito de 10%. Y ustedes dicen, bueno, inclusive si la propiedad se fuese a resbalar 20%, yo tengo suficiente ahorrado para poder pagar en ese escenario de emergencia la equidad negativa y la diferencia, ¿ok? Simplemente que no quiero meter tanto dinero hoy en una casa. Pero si tuviera que hacerlo en el escenario que acabo de expresar, de una caída del mercado de bienes raíces, lo pudiese hacer. Y tengo los ingresos necesarios para poderlo hacer. Ok. Pero si ese no es el caso y ustedes están ahorrando y ahorrando y ahorrando y van a gastar todos sus ahorros en ese depósito de esa casa y lo único que tienen son 10%, yo creo que deberían comprar una casa más barata y poder subir ese depósito por lo menos a 15%. De esa forma, con un depósito de 15% se dan un poco más de espacio para poder respirar. Que ok, el mercado puede caer 10% y todavía estamos en positivo, todavía estamos en verde, ¿ok? Mira, ¿y cuál crees tú que sería un buen porcentaje, o sea, de interés para uno decir, ok, está bien esta casa para mí? Bueno, eso no lo determinas tú, eso lo determina el banco y eso no tiene nada que ver con... Bueno,
tiene poco que ver con el precio de la casa. Sí, una casa muy costosa pudiese incurrir en un interés más elevado, pero la diferencia va a ser relativamente baja comparada a lo que fuese simplemente una hipoteca de cualquier propiedad en un momento particular. Actualmente la hipoteca promedio en Inglaterra está en 4.7% de interés. Cuando yo hice el refinanciamiento de esta casa estaba en 5.2%, así que yo todavía estoy en 5.2%. Y no me toca rehipotecar sino hasta finales de este año. Pero creo que antes de eso la casa se habrá vendido. Pero sí, ese es el problema. Ahora, algunos de ustedes van a decir, Aquavio, en Estados Unidos tú puedes tener una casa con una hipoteca fija de 30 años. Entonces este problema no afecta tanto. Nuevamente, si tú tienes un escenario en el que estás en una hipoteca fija de 30 años, tú muchas veces estás expuesto a que si las condiciones fuesen a mejorar y los niveles de interés fuesen a bajar, tú vas a estar posiblemente 20 años pagando un interés mucho mayor de lo que pudieses haber estado pagando. Entonces, sí, en un dado caso de un empeoramiento del mercado, el tener un interés fijo a 20, 30 años, pues pudiese ser muy bueno para ti. Pero de la misma forma, si el mercado fuese a mejorar y los niveles de interés fuesen a bajar, ahora de igual forma tú estás pegado con ese interés durante los próximos 20 o 30 años, ¿ok? Así que cada cosa tiene su positivo y su negativo.